Hoy toca hablar de una de esas películas que seguramente os marquen en vuestra vida, os dejen huella, y estoy hablando de After Sun. Wish we could have stayed for longer. Me too. Bueno, diréis, joder, qué intensito con la intro. Tengo que reconocer que no es el mejor momento de grabar. Es un día además lluvioso y se está haciendo de noche y estoy aquí con una lámpara haciendo lo que puede. Pero bueno, es un poco el tono que yo creo que incluso me viene hasta bien para la película de la que os voy a hablar hoy. Esta After Sun, dirigida por Charlotte Wells, que es una directora para mí desconocida y que de hecho es su primera obra y de momento es su única película. Y bueno, la verdad que es una película con un trasfondo bastante tocho, que de primeras no lo captas hasta que no estás casi acabándola. Y de hecho os voy a contar mis sensaciones viendo la película, ¿vale? En esta parte sobre todo sin spoilers. Y para el que ya haya visto la película y haya entrado más a lo mejor por el título, que no sé si habré puesto algo así como el trasfondo de After Sun o alguna cosa de esas. Para el que quiera ir más a la parte con spoilers, pues dejaré en la línea de tiempo el minuto donde empiezan los spoilers. Y para el que quiera escuchar un poco todo o sobre todo no haya visto la película, pues le invito a que se quede a ver el vídeo. La verdad que bueno, esto es una película que reconozco que la he visto un poco por insistencia de mi hermana. Es una película que vio varias veces seguidas y le gustó mucho. Y sí que es cierto que yo la tenía en mi lista de pendientes y mi atractivo para la película sobre todo era que estaba protagonizada por Paul Mescal, que es un actor, pues bueno, que la habremos visto recientemente en Hamnet, también en la secuela de Gladiator, y es un actor de estos jóvenes que apuntan fuerte y que está pues empezando su carrera pero con productos la mar de interesantes y de mucha calidad. A mí Hamnet fue una película que me encantó, la verdad. Yo reconozco disfrutar Gladiator, aunque sé que no es Gladiator 2 su cine más característico, de hecho sorprende verle ahí. Pero esta After Sun sí que podemos decir que es una película de las que más se puede acercar a las cosas que este actor suele hacer en su filmografía. Y es una película que lo que es la trama podemos decir que son un poco los días de verano de vacaciones que van a pasar una hija y su padre. O sea, el padre y la hija, y días de verano en un hotel y en la piscina y situaciones así muy cotidianas. Eso como trama, y sinceramente viendo la peli es un poco la película hasta casi ya cuando vamos llegando a los últimos minutos, como que la peli te va dejando pistas y señales de lo que realmente te está contando, y luego al final del todo, sobre todo con ese momento Under Pressure de Queen, lo vais a entender enseguida cuando veáis la película, como que ya te lo está dando todo, básicamente. Y la última escena, y luego ya sobre todo cuando te puedes analizarla, donde la peli realmente te toca fuerte. O sea, es una película que yo reconozco estar viéndola y decir, no entiendo por qué esta peli tiene tanto público o gusta tanto, pero siempre he dicho que una película no se la puede juzgar hasta que no la terminas, hasta que no llegan los créditos finales, en este caso hasta que no aparece el título de la película, que es como termina, no podemos juzgar la película. Sí que es verdad que a nivel de dirección, pues es la típica peli que habla más por las imágenes que por los diálogos. Esto significa que va a ser una película que tiene pocos diálogos. Esto obviamente para el espectador medio, si buscáis una película para pasar el rato o película de estándares típicos de Netflix, os va a parecer una mierda, os va a aburrir, os vais a decir esto es una mierda. Es una película de planos largos, se acerca un poco al cine de David Lowery, que os comenté aquí en el canal El Caballero Verde y Mother Mary. Se acerca un poquito más, sin ser esos niveles, a lo que fue a Ghost Story, por ejemplo, que era una película de muy pocos diálogos y muchos planos largos. Aquí hay más diálogos que en esa película. Sí que es cierto que, aunque puede que os cueste conectar con los personajes, es más fácil conectar con los personajes que a lo mejor en estas otras pelis que os hablo. Yo reconozco que sobre todo, aunque no conectéis con los personajes, el trasfondo que tiene cuando le pillas, sobre todo, porque de primeras la película es que ni os explica realmente de forma clara qué es lo que ocurre con los personajes, sobre todo con el personaje de Paul Mescal, no te lo cuenta la película, pero tú sacas la interpretación con las imágenes que te muestra, y luego es verdad que la analizas, te pones a ver algún vídeo, te pones a mirar un poco teorías o explicaciones y dices, hostia, es que sí que es este trasfondo, y dices, esto es heavy, de lo que está hablando realmente. La situación que tienen el padre y la hija, pues es la típica situación de pareja, en este caso madre y padre, que no se llevan y están divorciados, y pues la hija está pasando unos días con su padre, en este caso creo que están, no sé si era en Turquía. El tema es ese, que vamos viendo una situación cotidiana de la vida del padre con la hija, haciendo algún plan, que si yendo a la piscina, que si te echo crema, que no sé, situaciones muy normales, que si en un karaoke, que yo que sé, cosas completamente normales, que a lo mejor alguna vez vosotros
con vuestros padres habréis hecho, o sea, totalmente normal. La hija luego pues tiene 11 años y bueno, pues conoce a un niño, lo que es el primer beso, tiene ese toque también del comienzo casi de la preadolescencia. Son temas típicos, cotidianos, a la película y dices, bueno, tiene los ingredientes pues un poco típicos de este cine indie también, que es un poco de lo que es la película. Como digo, tiene un desarrollo y una narrativa que si sois el típico espectador que no estáis acostumbrado pues eso, a este tipo de películas, pues seguramente os aburra la peli, os cueste entrar y no conectéis con nada de lo que cuenta. Y si tenéis paciencia y dejáis que la película fluya, básicamente, es una película que tenéis que dejar que fluya. Ella sola se va a meter dentro de vosotros, por decirlo así. Si dejáis que la película fluya, llegaréis al trasfondo que tiene y sí que reconozco que es una película que lo mejor es verla si no os pilla con un estado de ánimo muy bajo, porque cuando pilléis el trasfondo, habéis una película que reconozco que me ha afectado un poco. O sea, de hecho, de esto que he dicho, joder, cuando he entendido un poco todo el tema, de esto voy a hablar en spoilers, ¿vale? No quiero... Me está haciendo interesante para que si no habéis visto la peli queráis verla. De esto hablaremos en spoilers, pero la verdad que el trasfondo es muy triste. Es la típica película que en el primer visionado menos os va a gustar y cuanto más la vayáis viendo, cuando ya sabéis sobre todo ese trasfondo, más vais a disfrutar. Bueno, disfrutar, es una forma de decirlo, porque cuando ya pillas el trasfondo, te vas a fijar mucho en cositas que te deja la peli. Hay muchas cosas que eran muy evidentes, que todo esto voy a hablar en spoilers, de situaciones que hacen los personajes que tú dices, esto tiene pinta que me está hablando de esto mismo. Y cuando luego ya ves el final del trasfondo y tal, es una peli que luego la analizas viéndola de nuevo y gana puntos. Es una peli que yo, por ejemplo, la puedo poner un 8 ahora por poner una nota. No suelo decir notas en las críticas, porque no me gusta. Es una cosa que hay gente que si no le interesa solo la nota final y creo que las notas son subjetivas. Pero si yo, por ejemplo, a esta peli la pongo hoy un 8... sé cuando la vuelva a ver, como la voy a ver ya con todo el trasfondo, hay escenas que a lo mejor antes me daban más igual y luego sabiendo lo que realmente pasa, pues seguramente las vea con otros ojos. Es una peli de 9 sólido, es una peli muy buena, para que nos entendamos. Pero, como digo, es una película que no es fácil para el espectador, que no lo da todo mascado, que no es explicativa. Esto es una peli que en Netflix, si la ponen, no le va a gustar a nadie, porque Netflix además tiene por contrato como que tienen que ser todas las pelis súper sobreexplicativas y tal, y esta película no entra en ese catálogo. Es una peli que te muestra todo lo que te quiere contar con imágenes, con planos, es de interpretación, pero yo creo que es bastante obvia también en muchas cosas. Luego, pues la relación entre padre e hija, pues es una relación tierna, es una relación bonita. Vemos que, bueno, es un padre joven que tuvo a la hija, pues seguramente en su adolescencia, con 19 años. El padre es como que va a cumplir a los 30. Luego está también el tema ese, hay un diálogo que tienen, que luego tiene una escena más adelante que tiene importancia. Cuando hablan del tema del cumpleaños, que le comenta a la hija que hizo su padre cuando tenía su edad, en este caso la hija que va a cumplir 11 o que ya tiene 11 años, pues le pregunta y el padre pues le dice que cuando fue a cumplir 11 años pues fue un cumpleaños en el que nadie se acordó de su cumple básicamente, entonces no es un buen recuerdo. Eso luego va a tener una escena más adelante que podemos decir que es una escena que es bonita, pero que luego viendo cómo reacciona el personaje de Paul Mescal, pues te das cuenta de que el trasfondo de la peli va por otro lado. Es una película que puede que digáis, bueno, será un poco la relación padre-hija y un poco pues eso, que no tienen esa conexión como tendrían si por ejemplo el padre se llevara con la madre. Parece que va un poco por ahí, pero realmente luego tira por algo un poco más serio. O sea, o más intenso, no sé cómo decirlo. Sin spoilers no quiero hablar mucho más porque me apetece hablar de la película con spoilers porque se me está haciendo de noche y al final vais a ver aquí una sombra con una luz, pero bueno, spoilers no puedo decir mucho más, nada más que es una película que para que os guste la tenéis que dejar, pues que trabaje, como se dice, tener un poco de paciencia, pues yo reconozco que es una película que no es que sea aburrida, pero si no estáis acostumbrados a este cine más contemplativo, pues puede resultar como complicada porque no terminas de saber de qué va, pero creedme que las pelis hay que dejarlas que funcionen al completo y no es muy larga, apenas dura poco más de 90 minutos. Cuando llevéis una hora de peli vais a ir pillando cosas y cuando lleguéis al último acto vais a entender yo creo prácticamente todo el trasfondo. Y aún así, aunque no lo deja explicado, la última escena es bastante relevante y la verdad que yo pensaba que era una cosa un pelín más optimista, sin ser tampoco tan dramático, pero luego viendo todo como ha sido, pues he dicho, joder macho, la verdad que, bueno, es una película que hay que verla, sinceramente. No os va a dejar indiferentes, a no ser que la quitéis a la media hora que os va a decir esto es un truño. Entonces, yo os la recomiendo, pero si la conseguís ver entera. Y luego, ya de aquí, si no os ha convencido demasiado, vamos a la parte con spoilers y ya os voy a intentar convencer para que os guste más, al menos con lo que cuento, que es lo que cuenta la propia peli. Pero bueno, vamos a los spoilers, que yo creo que es lo interesante de este vídeo y de la película. Vamos a ver, porque yo reconozco que ha sido una película que cuando la he terminado me había dejado emocionado en sí la situación. Lo que yo estaba sacando de interpretación es que este era el último verano que habían tenido juntos padre e hija, y como la hija estaba entrando a la adolescencia y obviamente pues como vive con la madre,
pues entendía como que a partir de este verano como que la relación entre ellos pues como que se ha ido distanciando, y esto ha provocado pues que a lo mejor en la actualidad, cuando vemos por ejemplo a Sophie, que es el personaje de la hija, la vemos ahí con su pareja que tiene un niño y tal, notas que en ese momento ya no hay relación con el padre. Pero claro, es que la película va mucho más allá. La película te está contando realmente que el padre, que el personaje de Paul Mescal, no sabemos si justo después de lo que vemos durante la peli, que son como recuerdos en vídeo que va viendo la hija de mayor y tal, no sabemos si es justo ahí o más adelante, pero en algún momento se ha suicidado, básicamente, y esto ha provocado pues que obviamente haya dejado una herida en la hija, aunque de esto ya digo, a lo mejor alguno ha visto la peli y está diciendo que coño está diciendo este suicidio si no se ve nada. La película no te lo muestra gráficamente, la película te lo deja con sutiles señales. La escena por ejemplo de Under Pressure, que sale ahí como esa escena que se va mezclando ahí con mucha oscuridad y fogonazos blancos y tal, que vemos a Paul Mescal y luego otro personaje, que es el personaje de la hija, de mayor, y como que la abraza de alguna forma, como que todo esto al final es una manera de que la hija, al ver estas grabaciones, ha entendido el por qué su padre se suicida de alguna forma. No por el viaje con ella, sino que se da cuenta en las grabaciones, analizando al padre, que su padre tenía una depresión profunda y no estaba bien. Y en la escena de Under Pressure es como que llega un momento como que se abraza Paul Mescal con lo que se supone que es su hija, aunque yo había interpretado que era su versión de 11 años de pequeño, pero creo que es la hija, realmente tiene más sentido, porque tenía esa herida también de cuando le pasó lo del cumpleaños, y el hecho de que se haya divorciado. Luego también te dicen como que no anda bien económicamente, con ese tema de lo de la alfombra, que la compra igualmente, porque bueno, como se va a suicidar, pues es como que le da más igual. Te van contando como que el personaje pues luego tuvo un intento de relación después de dejarlo con su mujer y tampoco fue bien. O sea, te dicen que el personaje pues está como decaído un poco en general. Entonces, claro, yo interpretaba que a lo mejor esa escena de Under Pressure pues se estaba abrazando con su yo de 11 años, como que aceptaba un poco pues esa tristeza que llegó a tener y como que se estaba pidiendo perdón a sí mismo. Pero creo que tiene más sentido es la propia hija con la que se abraza, de forma metafórica, ya que la hija es como que va descubriendo con las grabaciones que fue haciendo del viaje lo que le pasaba a su padre. Hay escenas muy relevantes. Yo hay una escena que la verdad me hizo ya sospechar bastante de que esto no iba bien, y no es cuando se pone a llorar, que eso es evidente, sino cuando está subido al balcón, ahí como haciendo el tai chi raro y está ahí subido al balcón ahí, que es muy fácil que te puedas caer, o sea, que está al borde del abismo, es una forma de decírtelo. O luego la escena de la playa, que yo pensaba sinceramente que incluso se había ahogado, y como que el rollo de la peli va a ser que luego la hija no vuelve a ver a su padre y es porque se ha tirado al mar, porque vemos como ahí el personaje de Paul Mescal pues te tira al mar, luego es verdad que vuelve y está ahí en la cama y la arropa a la hija, pero te va dejando muchas evidencias que el personaje del padre no está bien, como que él ha asumido de alguna forma que este va a ser el último verano con su hija, y lo que quiere es que su hija tenga un buen recuerdo de él, y por eso se preocupa tanto de que no le deje ninguna cosa ahí pendiente. O por ejemplo cuando no quiso hacer lo del karaoke, que la hija vemos como canta ahí desgranada y demás, luego al día siguiente cuando están con lo del barro se disculpa, porque no quiere que su hija se quede con nada, de ningún tipo de herida relacionada con su padre, cuando realmente la herida se la vas a provocar cuando te suicidas, porque al final el suicidio pues es un tema muy delicado, y yo creo que también por eso no ha querido ser tan descarada la película, para que si quieres sacar una interpretación más suave la saques, pero la peli es evidente que es eso lo que cuenta, y la herida realmente se la vas a provocar a tu hija al suicidarte. Es una cosa que dices, a ver, porque la hija no era consciente, realmente era una niña, de que su padre estaba tan mal, y es como que ha estado enfadada todo este tiempo con su padre por lo que ha pasado. Y gracias a ver las grabaciones, por eso ese abrazo que se ve al final con lo de Under Pressure y tal, se va a entender que la hija como que ha entendido un poco el dolor que tenía el padre, porque en ese momento lo vio simplemente como un gesto de cobardía, de decir, joder, te has suicidado y me has dejado aquí sola, que es un poco a veces lo que pasa con los suicidas, ¿no? Que cuando no te lo ves venir, porque muchas veces no se ve venir, hay muchas situaciones en las que tú ves a la persona y da una imagen y luego realmente está destruida por dentro. Y llega un momento en el que cuando pasa, no te lo ves venir y te lo tomas además como decir, te enfadas con esa persona, joder. O sea, tienes gente que te quiere y les haces esta barbaridad. Pero bueno, cuando uno está ya que no puede más y colapsa, pues es para dejar de sufrir, como quien dice. La película, yo pensaba que iba a ser como que al final, por ejemplo, aparecería el personaje de Paul Mescal en el sofá con canas y tal, pues viendo las imágenes de nuevo, y es como que ha perdido ese contacto con su hija y es como un recuerdo que quedan. Al final yo pensaba que la peli iba más sobre el tema del recuerdo, que también va de eso, pero te das cuenta que profundamente lo que te está contando es eso, que al final el padre se acabó suicidando seguramente después del viaje, porque no aguantaba más el dolor. Esa escena de cuando llora es posterior, creo, a cuando la hija le prepara ahí lo de que le feliciten todos por su cumple, porque el padre va a cumplir los 30, y como le había contado el padre a Sophie, la hija, pues que no se habían acordado de su cumple de pequeño, pues como que la hija quiso tener ese gesto, y claro, él ya estaba con el tema de que él ha asumido que se va a suicidar después de esta última relación con su hija.
De ahí esa grabación final, que están de despedida y a la vez como que lo quiere tener bien grabado todo, bueno, en fin. Y claro, cuando ve que le cantan el cumpleaños feliz, luego sale la escena de él llorando en la cama, porque es como que, aunque el gesto fue bonito, él ya había perdido la vida, por decirlo así, él había decidido dejarlo, y era como un gesto afectivo que de alguna forma seguramente le estaba como ligando de nuevo a la vida, y él no quería eso porque él quería dejar de sufrir. Entonces, claro, todo esto es duro, cuando una persona asume ya que no quiere seguir viviendo y encuentra ese pequeño gesto de afecto que a lo mejor te dice, y si estás haciendo lo incorrecto, cuando tú ya te has convencido de que no, que quiero acabar con esto, ¿verdad? Cuando una persona llega a esos niveles es muy triste, no sé, me parece muy triste, y que por eso digo que es una película que me parece muy triste, porque realmente lo que te está contando al final es eso, es una hija que perdió a su padre, porque el padre se suicidó y se le ha quedado esa herida, y podemos decir que sí, que la parte positiva es que seguramente se acabe curando un poco la hija, dentro de que es algo que no se supera. Por lo menos se entiende el por qué podemos decir que lo hizo, es como que ella se dio cuenta de que el padre no estaba bien, incluso cuando estaban juntos en ese último verano. Entonces, bueno, es una película que, a ver, tiene mucho más análisis seguramente, y bueno, yo reconozco que a mí me ha dejado pues un poco triste, porque claro, estaba viéndola y yo no interpretaba tampoco como que el personaje se había llegado a suicidar. Entonces, claro, cuando ves todo de nuevo, se veía al personaje de Paul Mescal que no estaba bien, pero claro, verlo llegar a esos niveles... O sea, no me esperaba que la peli tirara por un camino tan oscuro, puedo decirlo así. Pensaba que iba a ser al final, bueno, un poco más esos recuerdos de la vida, y que a lo mejor el paso del tiempo y cómo ahora a lo mejor ya la relación entre ellos no es la misma. Pensaba que iba a ser más por ahí que por algo tan crudo, pero bueno, la verdad que es una película, ya digo, pega fuerte, es una película que realmente luego cuando ves todo el trasfondo, creo que al volver a verla tiene muchas más pistas y más cosas que la hacen mejor, y es una peli muy buena, la verdad, pero lo dicho, es una película que si estáis en un momento bajo de moral, no la recomendaría porque os va a dejar hecho mierda, sinceramente. Pero sí que es verdad que, bueno, a nivel de actuaciones, pues es muy cotidiana y consigue esa cotidianidad, por decirlo de alguna forma, en las actuaciones. Así que tanto la hija como el propio Paul Mescal están maravillosos. Y pues la fotografía, la dirección, así como habla con las imágenes, el tema de la canción final de Queen y David Bowie, que es una pasada. Al final lo que va un poco también es ese último recuerdo que quiere que tenga la hija de su padre sea un buen recuerdo, porque sabe lo que va a hacer. De ahí luego esa carta final que, bueno, no sé si se llega a escuchar en la peli. Hay una carta final donde seguramente el padre pues le pide perdón a su hija por lo que ha hecho, y eso te hace ya entrever un poco pues, lo que ha pasado. No sé, la verdad que es una película que es sorprendente. Es una película que os va seguramente a calar cuando la termináis, porque luego la vais a ver con otros ojos. Es una peli que la primera vez que la veáis, pues seguramente diréis, esto no son más que situaciones random de un padre con su hija en el final del verano. Sí, es lo que parece, pero luego realmente cuando tienes un poco el contexto de todo es donde la peli pues te pega, por decirlo así. Pero bueno, es una película que, oye, pues había que hablar de ella porque sinceramente se lo merece. Es una peli pues que es de muy buen nivel. Y es verdad que es una peli que una parte de mí quiere volver a ver, porque como ya es el trasfondo, pues seguro que me gusta mucho más. Pero a la vez es una película que voy a esperar a un momento en el que esté un poco mejor, porque verla otra vez, después de lo que cuenta, pues es como muy... ¿sabes? O sea, es muy intensa. Es una peli muy intensa en su trasfondo. Pero ya digo que es una peli que... Incluso esto que os estoy contando, a lo mejor la termináis y decís, pero no es el tipo que haber suicidado el padre, a lo mejor la peli simplemente es otra cosa, pero es eso, realmente, lo que te está contando. La peli, como no lo ha mascado, puedes pensar que es otra cosa, y si te quieres autoengañar y decir que no va de eso, pues fenomenal. Pero oye, me encantará saber en comentarios si habéis visto la película, qué pensáis de ella, si sois de los que os ha gustado, si sois de los que a lo mejor pues os ha costado más y no la habéis terminado o lo que sea. Cualquier opinión, me encantará leeros en comentarios. Podemos hablar sobre la propia peli. Tenéis que apoyar el vídeo, ¿vale? Con like, compartidlo con vuestros amigos. Lo que os digo siempre, la mandanga de siempre. Si os gusta el cine y no me conocíais, pues os invito a suscribiros al canal, porque, bueno, el canal va de críticas de pelis y hablo de muchas películas. Bueno, poco más. Yo por hoy me despido y nos vemos próximamente en nuevos vídeos.